cuesta entender el concepto de fluir sin introducir la variable de tiempo. Puesto que el tiempo a veces, pues, como me has explicado el continuo, la palabra fluir, sí. La palabra fluir suele establecerse en un marco temporal-espacial. La palabra fluir de la que estamos hablando y de la que se habla en los libros que aparecen suele ingresar una especie de ambiente al que es el tiempo. ¿Sí? Sí. Bien. Pero cuando se fluye, nos damos cuenta que inclusive el tiempo es una variable más que se modifica en el propio fluir. ¿Sí? El tiempo es una variable más que se modifica en el propio fluir. Por ejemplo, el tiempo en la no dualidad puede fluir, pero siempre fluye simultáneo. Eso es muy difícil de entender. Sí, claro, es complicado de entender. Sí. Cuando hablas de que universos nacen y mueren simultáneamente, claro. Es que y se los ven nacer simultáneamente, pero ocurre que fluyen en un tiempo. Pero un tiempo que para el perceptor es simultáneo. Es la complejidad. Por eso cuando, yo me acuerdo de Einstein, cuando el pobre tocó dar muchas charlas, ¿no? Sobre relatividad en todas partes del mundo. Y al final, yo creo que de tanto que habló, empezó a buscar, la gente le preguntaba, ¿qué es relatividad? Y él decía, mira, relatividad es la sensación que tienes tú del tiempo cuando estás cerca de una hornilla que está caliente. Cada segundo, cada hora pasa, cada varias horas. En cambio es la sensación de cuando estás cerca de una chica muy bella. Un segundo pasa así, o una hora pasa rápidamente. Eso es relatividad. Relatividad depende siempre del lugar donde se encuentra el perceptor. ¿Sí? El tiempo y el espacio no son las bases sobre las cuales fluye la conciencia. El tiempo y el espacio son la sustancialidad temporoespacial de la conciencia. ¿Vale? Por esa razón, cuando tú estableces una nueva forma de cognición, inclusive la variable temporal y la variable espacial varía. Entonces, en la no dualidad pasa una cosa rara, y es que puedes ver un evento que está en otro lugar acá. ¿Sí? Porque el espacio ya no cobra la dimensionalidad de la longitud, sino cobra la ubicuidad. ¿Me siguen? La ubicuidad. Es decir, el espacio está allá y el espacio está acá. Y sin embargo hay espacio. Entonces, ¿cómo puedes ver un suceso que está aconteciendo allá cuando tú estás acá? Si hay tiempo y hay espacio que diferencian el lugar para llegar a él. Porque en la nueva modalidad de flujo cognitivo, de la función cognitiva que se establece, las variables en las que nos representamos, en las que reaccionamos, también se modifican. Y se modifica también el tiempo y el espacio. Lo que es complejo es hablar de fluir sin modificar tiempo y espacio. Es muy complicado. Y es muy complicado hablar de fluir sin que se modifique el yo. Claro, es que es el asunto. Yo creo que la cuestión para mí era entender que es que el observador es otro. No es el yo, sino sí, que, claro, sí, claro. Ese sí lo observa simultáneo. Sí, claro. Hasta que la persona que está fluyendo advierta eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en un insight, o en un estado de conciencia plena, o en un estado más bien de intuición profundo, se advierte que no era yo quien conocía, pero se conocía. ¿Estamos de acuerdo o no? En un proceso de intuitivo consistente, uno nota, o se nota, que no era yo quien conocía, pero que conocía. Pero después de que pasa, yo puedo decir, yo lo conocí. Y presumimos que como yo lo conocí, yo estaba cuando lo conocí. No sé si me siguen. Porque la función cognitiva recordar no implica la función cognitiva yo recuerdo. Son diversas variables para hacer eso. No sé si me siguen. Dentro de la función cognitiva, recordar es diferente de recuerdo. ¿Sí? Y conocer es diferente de conozco. Pero estamos acostumbrados a ingresar dentro de la función cognitiva el sentido del yo en todos los eventos. Pareciera que está atrás, durante y después. Inclusive que está en el tiempo. Entonces el Vedanta lo que hace es un sistema en donde la función cognitiva se establece por agregación. ¿Me siguen? La función cognitiva se establece por agregación de variables.
Y según sea la agregación de variables, se establece un tipo de función que produce un estado de conciencia. Según sea la variable, según sean las condiciones de variabilidad, de estas variables aparecen estados de conciencia. Y aparecen 5 que se establecen claramente. Cuando el estado de conciencia se presenta, la representación que tenemos con el mundo y con nosotros se modifica, y entre ellos las variables tiempo y espacio. En la no dualidad cobran el sentido de simultaneidad. ¿Sí? Cuando se está en samadhi, especialmente en samadhis profundos, por ejemplo con el nirvikalpa, una de las más rotundas experiencias, una de las más extrañas experiencias, es ver que el tiempo fluye en todas las direcciones, linealmente, y sin embargo es simultáneo. ¿Sí? Es como un universo que se arropa en todas las direcciones y a la vez es lineal. Eso no lo puedes explicar. ¿Sí? Eso es lo mismo que explicarle a un físico cuántico que antes de que la energía que se establece en el proceso de incertidumbre, una partícula puede estar teóricamente en todos los lugares del universo y en todas las regiones, inclusive en el pasado y en el presente, y en el futuro. Entonces, teóricamente, una partícula, antes de ser reconocida por la naturaleza, mientras está en el segmento de incertidumbre, puede estar en todas partes. Y claro, cuando tú le dices eso a un cuántico, el cuántico dice, no, no, eso es una condición matemática. Pero cuando tratan de representar empíricamente qué es eso, no se sabe. Por eso Feynman, un premio Nobel, un tipo muy interesante, un Nobel de la física, decía, quien intente entender la física cuántica, miente. Miente. Porque las representaciones cognitivas que operan en ese modelo son absolutamente divergentes a nuestra propia condición empírica normal. ¿Sí? ¿Sí? Y hay entonces que, sumergidos en un samadhi, ver que el tiempo es lineal y ver que el tiempo a su vez es simultáneo, que adopta una condición pero que tiene otra, te lleva a notar evidentemente que el universo, cuando tú lo observas, es parte de una, que lo que experimentas es una fracción de una inmensa probabilidad. Y que dentro de esas probabilidades de cognición, de probabilidades de percepción que tú ves en una partícula subatómica, ¿sí? está el hecho de que simultáneamente puede ser todas. Y lo más cercano a eso que el Vedanta plantea es la física cuántica. Es lo más cercano. Por eso, muchas de las ideas que plantea el Vedanta caen como anillo al dedo a muchas de las ideas de la propia física cuántica, ¿no? Porque el mundo se desdobla en fracciones extrañas, ¿no? Entonces, cuando ustedes plantean, ¿y cómo es un mundo sin yo? ¿Cómo es un mundo sin yo? Pues es un mundo que existe, sí, sin el yo triste, sin yo quiero, sin yo necesito. Este es un mundo lleno de eso, sí. ¿Y cómo se ve allí el tiempo? ¿Cómo se ve el espacio? Pues se ve acomodado a esas circunstancias, se ve asociado a esos elementos. Lo que sí salta a la vista de manera muy clara es la fracción de diferenciación que hay con los estados no duales. En los estados no duales las fracciones de tiempo, lo que es materia y energía, cambia. Allí, por ejemplo, es muy fácil ver en esos estados profundos de que el continuo de materia no es diferente del continuo de conciencia que la alienta. ¿Sí? Entonces uno dice, cuando uno se plantea qué es materia, dice, bueno, materia es energía. Bueno, es fluctuación de energía. Vale, ¿y qué es energía? Joder, ¿qué es energía? Entonces lo que hace uno es lanzar siempre el problema a otro lugar, ¿estamos de acuerdo? Y al final lo lanza un problema en donde todos estamos de acuerdo de que ahí empezó, pero nadie sabemos cómo empezó. Entonces sí, entonces digo, no, esto no es materia, esto es energía. Se ve, joder, póngase serio. ¿Sí? Hace 100 años dice, no, esto es energía. Póngase serio, hombre, eso es caucho de China. Esto es polispam, vaya a saber qué carajos es esto. Y cuando solucionamos un problema, lo que hacemos es
llevarlo a otro sitio, la causalidad de ese nuevo problema que aparece o la nueva inquietud que surge, hasta el sitio en donde ya la mente no da. Entonces llevamos a nuestra cognición a un mundo que es el mundo de las paradojas. Y siempre terminamos en las grandes filosofías y en los grandes componentes intelectuales en un lugar donde hay paradojas. Y en las físicas no se le llama paradoja, se le llama singularidad. Entonces siempre llegamos a un punto donde las leyes de la física no funcionan.